la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar, morir no temo yo. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Vamos a cantar otro himno, mis hermanos, el número 71. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en Él tendré. Y al mirar que va conmigo, siempre salvo cantaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga así resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después podré mirarle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Gracias, mis hermanos, que vamos a tomar asiento, mis hermanos, por favor, y vamos a pasar a las ofrendas. Vamos a pedir a los hermanos encargados de las ofrendas que pasen, por favor, al frente. Si alguien necesita un sobre, por favor, levante su mano para que los hermanos le hagan llegar. ¿No? Bueno. Hermanos, muy buenas tardes. Vamos a orar por las ofrendas. Señor mi Dios, te damos las gracias, Padre, por este nuevo día, Señor, que nos has permitido, Señor, vivirlo, Señor. Gracias por
permitirnos, Señor, reunirnos, Señor. Gracias te damos por el servicio, por los que vinieron, Señor, que han puesto en su corazón, Señor, el congregarse, Señor. Te damos las gracias, Padre, y también te pedimos por los que no han venido, Señor. Te pedimos por ellos que tú les hables, Señor, tú les pongas en su corazón, Señor, el quererse reunir cada vez más, Señor. Cada vez, Señor, que el cuerpo se reúna, Señor, ellos tengan el deseo, Señor, de quererse reunir, Padre. También te pedimos por las ofrendas que van a ser levantadas, Señor. Bendice al dador alegre, Padre, que tú seas con el trabajo de ellos, Padre. Todo esto te lo pedimos en nombre de Tomás Jesucristo. Amén. Gracias, Mike. Buenas tardes, hermanos. Bueno, aquí tenemos una petición de nuestra hermana Saraí. Gracias por su familia y la iglesia. Gracias por un año más que le ha dado a su esposo, al hermano Giovanni, hoy cumpleaños. Pido por su papá, por su salud y salvación. Pide por el hijo de su cuñada, Delmi, de Honduras, que viene en camino hacia Oklahoma con su papá. Ok. Amén. La hermana Liliana pide oración por su familia en Colombia. Amén. La hermana Tami, oración personal, también por la familia de mi esposo, por el huracán, por la tormenta del huracán que está pegando ya en Cancún, por aquel lado, y va hacia Nueva Orleans para variar. Oh. Mi esposa pide oración y salud por la hermana Lore, mi hija, por la salud del pastor, yo. Gracias a Dios por sus bondades cada día. Pongan en su oración al hermano Alberto. Dios se ha manifestado, lo han pasado a una parte, a una sección de la cárcel donde es de muy baja seguridad, donde hay la gente más tranquila, los que ya están por salir. Y pues sabemos que es la mano de Dios, pero no debería de estar ahí, pero sin en cambio Dios lo ha puesto ahí. Y bueno, ahí está, ahí no hay los problemas de las drogas, ni las gangas, ni nada, está la gente que está muy pacífica, muy tranquila. De hecho, las celdas están abiertas todo el día, nada más para dormir los encierran, pero no tienen prohibiciones, ya tienen mucha libertad y bueno, Dios ha manifestado. Hoy me habló una abogada quiere tomar el caso de él, y bueno, Dios proveyendo. Una abogada que lo va a tomar pro bono, es decir, ella no va a hacer ningún cargo, pero vamos a platicar. Parece que este viernes vamos a juntar para que Alberto nos llame cuando yo esté ahí con la abogada y ellos puedan hablar, porque ellos dos no pueden hablar, a menos que ya él la
contrate, la acepte como su abogada y entonces se haga un trámite para que ella pueda entrar a la cárcel, pero por lo del coronavirus ahorita está bien difícil. Así es que oren para que esta situación sea una bendición, para que el hermano Alberto reciba más bendiciones y se le pueda resolver su situación pronto. Oren por el viaje que voy a hacer ya en 3 semanas. Voy para México. Yo tengo, gracias a Dios, ya la provisión la había hecho desde a principios de año, en enero. Normalmente así tomo con mucho tiempo para poder conseguir boletos baratos. Voy a hacer un viaje en abril del año que entra a Michoacán y ya conseguí también muy buenos precios. Me ha invitado el papá del hermano Irving. Voy a estar ahí. Pues no sé ni qué voy a llevar porque son tremendos pastores, él y su hijo. A lo mejor nomás voy de vacaciones, ¿verdad? No sé. Pero voy a ir de cualquier manera. Voy a llevarles el chisme. Es que pórtese bien, hermano, de aquí a ese tiempo. Amén. Gloria a Dios. Pongan en oración también, hermanos, de una manera especial el festejo que vamos a tener este 24 de octubre, para que la gente en realidad haga con corazón dispuesto, representen a lo que han prometido, al país con el que se han comprometido, por misiones, amén, para orar por ese país, para ver las necesidades y así tal vez los jóvenes, la gente que se está preparando, Dios puede hacer un llamado, amén. Eso voy a hablar un poquito ahorita, pero es importante que empecemos a hacer las cosas con corazón para Dios, que nadie te tenga que andar correteando ni persiguiendo para que suceda esto, sino hágalo con un deseo de agradar a Dios y de servir al Señor y a los demás. Amén. Piense, al agradar y servir a tus hermanos, tú también estás agradando y sirviendo a Dios, porque en ellos habita cada uno, en sus corazones el Señor. Amén. Espero que se estén preparando, hágalo. Y estamos tratando lo más posible, ojalá podamos traer bastantes visitas, que vean, que estén con nosotros, inviten gente para que puedan estar ese día compartiendo con nosotros y disfruten y vean el gozo que hay en el Señor. Amén. Tenía una petición más. Oren por la esposa del pastor Timo, pasó por una cirugía y está bien, la hermana está bien, gracias a Dios, pero manténgala en oración por ella y su familia, por la iglesia allá en Boston, oren por el pastor Jorge Páez, allá en Virginia, siempre situaciones que se presentan, ¿verdad? Ellos están bien, gracias a Dios. Oren también por el pastor Patiño. Oren por el pastor Frank Agliano ahí en Tennessee, por la iglesia, y oren por cada misionero, por cada iglesia las que hemos visitado, por pastores que han estado aquí, el pastor Galván, el pastor Cortés. Ha habido muchísimos pastores visitándonos y estando aquí con nosotros, por los misioneros. Pónganlos en oración, vamos a hacer una oración por todos ellos, y oren por la orquesta, por su director. Me encantó lo que vi ahorita. Qué bendición verte tocar así, Michael. Wow. No me acuerdo cuando empezaste. Parecías carro con la bocina descompuesta. Pero gloria a Dios que Dios te ha dado talento. Faltaba el tiempo. Y obviamente cuando se comienza así. Y si Dios permite, pronto he de comprar yo una trompeta para que me enseñes. Amén. Tú vas a ser mi maestro. Y bueno, gloria a Dios, oren por provisión siempre y que Dios nos permita gozarnos y que tengamos ya viene el Navidad, hermano, ya estamos aquí a la puerta, se acabó el año, viene Thanksgiving, acción de gracias,
Y que ojalá que lo que les he estado predicando con bases bíblicas y les haga convicciones y en verdad tengan un corazón agradecido. Su acción de gracia sea permanente, su contentamiento, su oración. Amén. Y la verdad, su mente esté llena de no solamente de acción de gracias y de alabanza al Señor, pero también esté llena de su palabra y del deseo de servir y ayudar a otros a servir. Amén. Vamos a ponernos en oración por todo el resto de la congregación, los que no están aquí, los que no pueden venir por trabajo, cualquiera que sea la razón. Salud, salud, salud. Por los que estornudan. Oren, ahorita parece que al hermano Ronnie se le descompuso el carro, hermano Giovanni fue por él. Oren para que ellos estén bien y puedan llegar, aunque sea a la bendición, ¿verdad? Pero que lleguen, que estén bien. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de venir ante ti. Gracias por las acciones y las peticiones de nuestra hermana Sereí. Concédele esas peticiones en su corazón, por la salvación de su papi. Dale, Señor, el corazón y moldea su mente para que él pueda entender que sin ti, Señor, no hay vida, que todo lo demás es temporal y pasajero. Pero, Señor mi Dios, tócalo a través de su hija, a través de su esposa, a través de sus nietos, a través de su yerno, y que en ellos pueda ver, Señor, tu rostro, y pueda él venir y llegar a la salvación. Sé con Delmi de Honduras, la hermana del hermano Giovanni Ronnie, viene su hijo y su esposo en camino, protégeles en el camino. Sé también con los sobrinos de nuestra hermana Marina, que vienen también en camino. Padre Santo, protégeles y cuídalos para que lleguen con bien. Te pedimos, Señor, por la familia de nuestra hermana Liliana en Colombia, por sus hijos, por su papá, su mami, que tengo el privilegio de conocerlos, unas lindas personas, y por el resto de su familia. Y te damos gracias una vez más por la provisión que tú das. Te pedimos por la petición especial de nuestra hermana Tami, y por la familia del hermano José. Pues viene un huracán que va a estar pasando ahí por donde ellos viven, así es que tráeles protección. Te pedimos también por la salud de la hermana Lore, de mi hija, que tú le sanes, le des esa fuerza, Señor mi Dios. He estado pasando por unos tiempos difíciles de salud. Por mí, Padre Santo, para que, Señor, me sigas dando fuerzas para sostenerme. No te digo que me quites mi enfermedad, Señor, sino que me des fuerzas para vivirlo y me des la gracia para, a través de ello, poder predicar tu palabra. Te pido también por mi esposa, por Andrea, por mi hija Sabrina y mis nietos, para que tú, Señor mi Dios, siempre los mantengas en sus caminos. Te doy gracias por ellos, te doy gracias por mi familia en México, por la familia de mi esposa, por mis hermanos que están fieles en la iglesia, por el que no lo está, y por mi cuñado y mis cuñadas que no quieren aceptar, pero Señor, es en tu tiempo, Padre, habla con ellos, habla a sus corazones a través de las vidas de sus cónyuges, y te pido, Señor, por mi familia que dé un buen testimonio siempre. Te doy gracias por mi hermano Benjamín y su gran deseo y su amor por ayudar, por servir, por compartir y por llevar tu palabra donde quiera que él va. Es un gran ejemplo y ánimo para mí, Padre Santo. Protégele, cuídalo, Señor. Y te doy gracias por todo, Padre. Son tantas las bendiciones que yo no terminaría hoy de nombrarlas, Padre. No las merezco, Señor. Gracias por darme el privilegio de ver tu mano al bendecirme con tanto, con esta familia en Cristo, con tantos hermanos, con su cariño, su amor, como tú provees a través de ellos de una manera especial, por sus corazones, por su servicio. Gracias, Padre Santo, por darme la oportunidad, Señor, de pastorear, porque solamente tú lo pudiste haber hecho, yo no era nadie, sigo sin serlo, pero te doy gracias porque ahora como tu hijo, Padre, reconozco que tú me has dado el privilegio y el poder para hacer esta obra que es tuya, tú lo estás haciendo y me has usado a mí, una persona imperfecta,
que será, Señor, cuando uses a cada uno de mis hermanos aquí. Protégelos, cuídalos, Señor, y que esta tu iglesia viva en sacrificio vivo, sea un buen testimonio, luz en este lugar, sal para que el mundo pueda ver, Señor, que contigo disfrutamos tremendamente la vida. Te damos gracias una vez más por los jóvenes, por el Ministerio de Jóvenes, por su líder. Te damos gracias por los maestros de escuela dominical. Te damos gracias, Padre Santo, porque, Señor mi Dios, el servicio de cada hermano que ha estado trabajando en este tu edificio, Señor, en este lugar donde nos congregamos, por los corazones que están dando, Padre, no solamente lo que les has pedido, pero aún más, Señor, en trabajo, en dinero, en esfuerzo, Señor. Gracias, mi Dios, por permitirme ver, Señor, corazones cambiados, transformados, con un gran deseo, Señor, de cada día de agradarte a través de sus vidas. Que con cada hermano, con cada hermana, con cada niño, con sus maestros, que con cada familia, Padre. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi pastor, qué bendición. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el servicio. Vamos a pasar a la lectura bíblica, así que les voy a pedir el favor que abramos nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias, mis hermanos, por favor, en Romanos capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 1 al 2. Romanos 13, de los versículos del 1 al 2. Bendición. Gloria a Dios sea el Señor. Romanos 13, versículos 1 al 2. ¿Todos están ahí, mis hermanos? Qué bendición. Bueno, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor y después vamos a ir en oración. Palabra de Dios nos dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a ir en oración. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre mío, por este privilegio, Señor mío, de una vez más, Señor, de poder escuchar de tu palabra, Señor, tenerla en nuestras manos, Señor mío. Rogamos, Señor mío, que estés dándonos entendimiento, Señor. Bien te pedimos, Señor mío, que uses grandemente a mi pastor, Señor, que tú has puesto este mensaje en su corazón, Señor. Ayúdanos, Señor mío, a siempre, Señor mío, a estar sometido, Señor mío, a tu autoridad, que eres tú, Señor mío, y también a la autoridad que tú has puesto en este mundo, Señor, para que así se vea tu poder y tu gloria, Señor mío. Te rogamos por esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Qué bendición. Amén. Gracias. Amén. Es que sí. Mira nomás. Qué barbaridad. Bien, hermanos, esta tarde es un mensaje que hace mucho he compartido. Ya tiene muchísimo, luego no volví a pasar en limpio. Es importante que nosotros entendamos lo que Dios nos habla en la palabra de Dios. Y si ustedes notan aquí en Romanos, ¿verdad? Está hablando de la obediencia, de la sumisión, pero hay algo que está mal entendido en el versículo, y es que cuando tú escuchas y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿En qué piensas, hermano? ¿En qué piensan ustedes? En Cristo probablemente, ¿no? Empezamos a pensar en tal vez autoridades celestiales, ¿no? Y no,
no está dirigido a ese tipo de autoridades. Si ustedes notan bien la lectura, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad que no venga de Dios. No hay, no importa de dónde, quién sea, buena, mala, creyente, incrédulo, toda autoridad viene de parte de Dios. Amén. Y fíjense, dice, y las que hay vigentes hoy, dice, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Voy a hablar de un tema que es un poco controversial, pero que es necesario y controversial porque hay muchas opiniones, hay mucha gente que opina de muchas maneras, pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que yo opino, en lo que otros opinan. ¿Qué es lo que nos habla la palabra de Dios acerca de estas autoridades? ¿Estamos de acuerdo? ¿Son buenas? ¿Me debo de someter? ¿No me debo de someter? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar cuando mi autoridad equivoca? Cuando la autoridad falla. Y sabes, hermano, yo creo que uno de los mayores problemas, porque es parte de la cultura. Nosotros, no sé, en los países donde me ha dado el privilegio del Señor estar y predicar, ha sido lo mismo que en México, donde yo nací. Todo el mundo se queja de la autoridad, pero nadie hace nada. Inclusive, hasta somos partícipes. No, autoridades corruptas se roban, pero al nivel de cada uno, todos son corruptos y roban. Es lo más impuestos o las pesas de 1 kilo que son de 800 en realidad, 850, de un montón de formas. La gente engaña, sí, corruptos, pero ¿quién da el soborno a los corruptos? Nosotros, el pueblo. Cooperamos, entonces, de alguna manera es parte de nosotros el quejarnos y por eso ha habido tantas revoluciones, tantas guerras, tanto derramamiento de sangre en nuestros países y los países latinos y bueno, de todo el mundo. Pero ¿por qué? Porque se levantan contra la autoridad establecida para establecer una autoridad igual o peor que la que quitaron. Normalmente nunca es para bien y por el medio violento, y bueno, estamos viendo ahorita que ahorita lo que está pasando en México, ¿verdad? Aquí inclusive, aquí pues vienen las elecciones, gracias a Dios, no hay la situación como la que hay en nuestros países, donde hay levantamientos, donde la gente en realidad, cada quien usa sus fuerzas como mejor le conviene, aún echando a perder vidas o permitiendo que vidas sean sacrificadas por una sola razón, por mi conveniencia. Amén. Y bueno, vamos a ver ejemplos bíblicos y vamos a ir a tratar de desarrollar este tema de la manera en que nosotros podamos entender cómo debemos de responder nosotros a la autoridad. ¿De qué manera Dios se agrada? ¿Qué manera Dios no se agrada? ¿Y cuál es el resultado de las dos cosas? ¿Amén? Amén. Entonces, vayan conmigo a Génesis capítulo 9. Vamos a comenzar aquí. Y esto comienza desde el principio de la Biblia, ¿verdad? Con Noé. ¿Ah? En el capítulo 9 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y consta que no dijo Darwin. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Dio autoridad. Amén.
Es increíble, ¿no? Esto no está pasando en Adán y Eva. Ya había pasado con Adán y Eva. Ahora se repite de nuevo con Noé. Sus hijos, pues todo había sido destruido. ¿Amén? Interesante. Pasen a los versículos 25. Vamos a leer desde 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sean Sem y sean Canaán su siervo, y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Interesante, ¿verdad? Viene una maldición. ¿Por qué razón viene esta maldición a uno de los hijos de Noé? Noé se embriaga. ¿Será que Dios se haya agradado con Noé porque se embriagó? Mal ejemplo, ¿verdad? Piedra de tropiezo, un mal testimonio. Aquí todavía no se había dado la ley, ni mucho menos. Más adelante vamos a ver otro caso donde ya tienen la ley, pero aquí todavía no sucede. Pero la ley se seguía escrita en sus corazones. La embriaguez le hizo a Noé que perdiera todo sentido, inclusive de Dios. No inclusive, lo que más debería de estar en sentido. Amén. ¿Y pecó? Sí, pecó. ¿Hizo mal? Perfectamente mal. Nosotros sabemos ahora por el Nuevo Testamento que dice: no embriaguéis con vino, en lo cual la disolución, o sea, eso nos divide, nos separa. Pecó, estuvo mal, malísimo. Pero es interesante que a Noé, ahorita lo vamos a ver más adelante, a Noé se le nombra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y se le dice un hombre que vivió por fe. Tremendo, amén. Construyó el arca, duró predicando, cometió un error ciertamente, es pecado, sí, pero no se nombra la consecuencia de su pecado. Dice que siguió viviendo y vivió todavía otros 350 años más, y que el total de su vida fueron 950 años. ¡Wow! Una tremenda y larga vida que le dio Dios. ¿Cuánto habrá visto Noé en esos 900? Cualquier cantidad de cosas. Pero dice que en cuanto ellos bajan, se le pasó la mano, cayó, fue débil. No, todos nosotros seguimos en la carne. Nosotros, a diferencia de él, tenemos el Espíritu Santo que nos constriñe, que nos llama, que nos exhorta, que nos detiene, que nos... no te acerques ahí, no vayas, no, te está tentando, no es bueno, no pienses en eso, elimínalo. Pero en este caso, sí, él había hablado con Dios cara a cara, amén. Dios se comunicaba con él de una manera especial. Ahora, es interesante ver que aunque esto había sido transmitido a sus hijos, 3 hijos, uno de ellos entra a su tienda de su papá y lo encuentra borracho y desnudo. ¿Por qué dice que cuando él despierta, dice, fíjense bien, vean las palabras de Noé, y despertó, versículo 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven? ¿Qué es lo que había hecho su hijo más joven? Dicen que entró y vio su desnudez y salió y se lo dijo a sus hermanos. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Cómo se los dijo? No lo prescribe la Biblia. Pero ¿sabes? Lo que sí nos hace ver es que pecó contra su padre. Que, fíjese bien, lo que hacen los otros dos
está desnudo y borracho. Fíjense que el hijo no fue a decírselo a todo el mundo, no había nadie más. Si no, capaz que sí lo hubiera gritado a todo el mundo. Nomás estaban ellos en la tierra. ¿Ven? Pues rápidamente va y lo comparte. ¡Hey! Allá está el viejo bien borracho y desnudo. ¡Qué vergüenza! El que nos guió, el que nos sacó, el que no que hablaba con Dios, no que muy santo, no lo dice la Biblia. Estoy tratando de trasladarlo a nuestro entorno terrenal, amén, de lo que normalmente nosotros pensaríamos cuando vemos caer a alguien que voy a refrasear, que está en autoridad sobre nosotros. No supuesto, que está puesta por Dios. Amén. Hijos, honrar a vuestros padres. Es un mandamiento de Dios. No dice a los buenos y malos, dice honralo. Dice, vosotros honrad a vuestros amos aún a los difíciles de soportar. No te está diciendo ni te está preguntando si estás de acuerdo, si te caen bien. No, te dice, honralo, amén, respétalo, sométete a ello. Pero en este caso vemos aquí uno de los hijos que sale y en lugar de tratar de hacer algo por su padre, sale y probablemente en un tono burlón, tal vez, vayan a verlo. No sé qué, no dice. Yo estoy solamente imaginando en mi persona terrenal. Yo sé que probablemente muchos vamos a poder identificarnos con esa manera de pensar, a lo mejor antes de Cristo. Hey, ¿viste? ¿Viste lo que hizo? El pastor no estaba predicando, después lo viste cómo habló, y son situaciones que se dan y que esto afecta a la vida, no solamente la tuya, sino la de otros muchos. Viste a la hija del pastor, viste a la esposa del pastor, viste al ujier, viste al director de la orquesta, viste al director del coro de música, viste al hermano Noé de los jóvenes, y al hermano Ron y empiezas a fijarte y empiezas tú a hablar de una autoridad por un error que cometieron, o por muchos si tú quieres. Pero esto es interesante. Aquí vemos dos reacciones distintas. Una, Canaán sale y se burla, probablemente por eso cuando se despertó se enojó mucho. Amén. Fue y compartió. ¿Qué hacen los otros dos? Dice que toman la ropa de su padre, se la ponen sobre los hombros y entran de espalda y la van poniendo de manera que no se viera. Ni siquiera se dignaron a mirar, nada. Cubrieron, estaba mal, sí, pero a ellos no les tocaba juzgar el pecado de su papá. Es a Dios el que le tocaba juzgar el pecado de su papá. Amén. Como es a Dios el que nos toca juzgar el pecado de cada uno de nosotros. Esto no quiere decir que no nos podamos exhortar. Que la Biblia nos comanda, si ves pecar a tu hermano, llámale y dile, hey, has pecado. Amén. Hácelo saber. ¿Ok? Ahora, el deseo no es hacer sentir al hermano porque fue descubierto. El deseo es hacerle sentir mal porque ha pecado contra Dios. ¿Me estás escuchando, hermano? Son dos cosas completamente distintas. Pero aquí, si nos enfocamos en esta historia, es interesante ver cómo estos tres hermanos, dos de ellos actúan de una manera que honra a Dios Padre, y eso honró a su papá también. No permitieron que nadie más lo viera, ni sus nietos, ni sus otros hijos, ni sus esposas. No, este pecado no es para circo. Y eso es así, el pecado no es para hacer circo. No es para que todo el mundo, yo vi una vez hacer esto, yo vi a tal hermano o al pastor, a quien sea, y lo vi pecar y lo vi hacer y se lo dices a todo el mundo el que puedes. Y es por eso que allá afuera hay un montón de gente que dice, no, bola de hipócritas los que están allá adentro. Porque de aquí se resalta el pecado y no las bondades y las misericordias de Dios sobre esos pecadores que somos nosotros. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Quiero saber si me estoy explicando bien porque no quiero confundir a nadie. Pero mi deseo es que Dios sea engrandecido y no el pecado de nosotros. Amén. Sino su misericordia, su gracia, su gran poder para perdonarnos, lavarnos, limpiarnos de toda maldad. Y bueno, saben, muchos como Cam tienen razón en lo que reportan. No estamos diciendo que al reconocer el pecado de otra persona estés equivocado, sino la forma como lo resuelves o cómo llevas a cabo. No es tu pecado, es el de alguien más. Oras por esa persona o vas y lo expones con todo el mundo de manera que esto se sepa. Ahora, bíblicamente,
en el Nuevo Testamento, dice, si una persona no entiende, lo has llamado, no entiende, entonces hazlo público en frente de toda la congregación. Ya es una disciplina ya extrema, amén. Pero nosotros en lo personal, en cuanto a autoridad, que ese es el tema, en cuanto a autoridad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo enfrentamos las faltas de otros, sobre todo de alguien que está en autoridad. Amén. Y esto es bien importante. ¿Sabes? Canaán, terminó siendo siervo de sus dos hermanos. En lugar de recibir la bendición, recibió que la repercusión. Y esto es interesante. Noé, por su pecado, es nombrado como uno de los seres de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. No Cam. Cam no vuelve a ser mencionado. Digo Canaán. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Sabes por qué? Porque su pecado deshonró directamente a Dios. Al no respetar la autoridad que había sido establecida y dispuesta por Dios. Lo acabamos de leer en Romanos. Amén. No quiere decir que el pecado de Noé haya sido menor o lo minimicemos. No, un pequeño pecado, no. Fue tan pecado como el otro. La única diferencia es que Noé tenía su pecado y tenía que entregárselo al Señor. Amén. Su hijo debió haber hecho lo mismo, como los otros dos. Sí, a nosotros no nos corresponde juzgarlo. Vamos a evitar que esto sea piedra de tropiezo para nuestros hijos, a los nietos de Noé, sus esposas y el resto de esa familia. No dice ocultarlo. Dice, no tiene sentido que mi papá es un líder. Él habla con Dios, Dios le va a llamar a cuentas por su pecado. ¿Sí me explico, hermanos? Y obviamente, al no recibir, no vemos ahí que Dios le haya castigado a Noé, pero hay una razón para estas situaciones. Es lo que quiero, ese es mi punto. Hay una razón para que estas cosas sucedan en la Biblia y no es la única. Vamos a hablar de varias y no es la única y vamos a ver los resultados y el por qué Dios permite que esto suceda a veces con sus líderes. Cada uno de ustedes, es que mi esposo es esto y se lo recalcas a toda la congregación, vas y le dices al pastor, mi esposo es esto y lo pones en vergüenza y lo humillas, o a tu esposa, no, mi esposa es esto y esto y esto, y se lo cuentas a todos los hermanos. Eso no es la manera de llevar a cabo el pecado de otra persona. Amén. Una cosa es buscar consejo, otra cosa es tomar por tus propias armas el juicio, el jurado y ser el verdugo. Amén. ¿Me están escuchando, hermanos? Ok. Vayan conmigo a 2 de Samuel 1. ¿Sabes? David es una situación en la que a mí me asombra cómo David, ojalá que todos tuviéramos el corazón de David. David trae, esto ya no tiene carga. David trae un corazón diferente y vean cómo él reacciona al enfrentarse con una situación como esta, con su autoridad. Amén. Conocemos la historia. Ya déjalo. Conocemos la historia, pero sobre todo, sabemos cómo David reaccionó, pero lo voy a recalcar aquí en una manera específica. Y aquí en el capítulo 1, 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 20, dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme, perdón, estoy en el equivocado, perdón, hermano. Perdón, estaba en otro libro. Dice, no lo anunciéis en Gat, que la muerte de Saúl, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón,
para que no se alegren las hijas de los filisteos. El enemigo, el que deseaba su muerte, ahora está muerto. Y David dice, no lo anden anunciando, no lo hablen, no lo busquen, no lo publiquen en las plazas, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Dice, y vean el versículo 23 y 24. Saúl y Jonatán, amados y queridos. Interesante, sabemos que él tenía una gran amistad con Jonatán. Pero llamarle así al hombre que había intentado matarle en varias ocasiones, que lo persiguió, que lo exilió, que le había dado su hija y después se la quita y se la da a otro hombre, a la esposa de David, que era hija de Saúl. O sea, hizo cosas terribles en contra de David, pero miren cómo se expresa de él. Esto es algo que me llama la atención. Saúl y Jonatán, amados y queridos. Y dice, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. No por Jonatán, por Saúl. Wow. El corazón de este hombre, ¿verdad? Era un corazón como el del Señor, lleno de misericordia. Quien os vestís de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Y sabes, hermano, aquí vemos cómo David tenía un corazón increíble por aquella persona que le ha hecho tremendo daño, hermano. Más aún que después viene su hijo Absalón, pero en este caso vemos aquí que el corazón de David era un corazón, él pudo haber tomado el trono muchos años antes de la muerte de Saúl, porque él tuvo la oportunidad de haberlo matado antes. Y tenía la excusa y el pretexto perfecto. Pues él me quiso matar, me está persiguiendo, Dios lo ha entregado a mis manos. Así le decían su gente, acábalo, Dios te lo está entregando. No, yo no voy a tocar a la autoridad puesta por Dios. Interesante, ¿verdad, hermano? Bueno, que se desarrolla ahí. ¿Sabes? Las personas que honran a la autoridad son las personas que andan en gran autoridad. ¿Sabes? Una persona que sabe honrar a la autoridad puesta por Dios es una persona que va a andar en la autoridad para juzgarlo todo y de nadie va a ser juzgado los hijos de Dios, nosotros. Amén. Por eso Dios demanda en nosotros respeto y honra a la autoridad, no rebelión. Y esto es interesante, hermano, porque la gente que honra la autoridad atrae la bendición de Dios hacia ellos. Es gente que va a vivir en paz sin temor. Amén. Es interesante. Aquellos que se burlan de la autoridad o que la juzgan con ligereza, cualquiera puede hacer lo que ellos hacen, cosechan una falta de respeto y hacen que el juicio de Dios caiga sobre ellos. ¿Sabes, hermano? Hay mucha gente que piensa, no, pues es que mis hijos no me respetan, mi esposa no me respeta. Pues es lo que has cosechado porque tú no has respetado a las autoridades. Amén. Entonces, el texto fundamental aquí en Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores porque estas han puesto por Dios. El juicio a quienes recitan la autoridad, si usted toca la autoridad, está tocando directamente al Señor. En mi vida cristiana he tenido un montón de líderes a los que serví debajo de ellos, de todo tipo. Y es interesante cómo Dios va preparando para donde tú llegues, porque cuando tú ya estás en pastorado después entiendes muchas cosas, el por qué Dios te puso ahí. Y yo no te digo que yo no llegué a hablar mal de las autoridades, porque en el momento humano, ¿verdad? Cuando alguien te daña, pues no brincas de gozo, amén. Y más cuando todavía no estás bien entrenado espiritual y mentalmente. Pero Dios me dio la oportunidad de tener paz y no guardar rencor con ninguno de ellos y seguirlos respetando como lo que son autoridades puestas por Dios. Poder saludar, poder compartir, poder escucharles, poder estar en el mismo lugar donde ellos están
inclusive visitarles, ¿sabes? Inclusive tener una buena relación más allá de simplemente un hola, sino algo más íntimo. Y ustedes se asombrarían si supieran las situaciones que yo he pasado con personas que ahora están tan cerca de mí. Y no estoy hablando aquí de la congregación, estoy hablando ministerialmente de otros ministros, de otros pastores, y que pues el amor de Dios nos une, amén. A pesar de que hubo muchas diferencias, a pesar de que en ocasiones me hicieron daño y trataron de perjudicarme, el poder honrarles ha cambiado la situación, porque ahora yo he recibido gran bendición al poder tener una buena relación con ellos. Pero a lo que yo llevo aquí, hermano, es como Dios va trabajando en nuestras vidas de tal manera, hermano, que el Espíritu que nos ha dado nos lleva a buscar la paz con todos los hombres. No, esto no puede ser posible si tú no tienes un espíritu de sumisión hacia la autoridad. Con las primeras personas con las que tenemos problemas y nos rebelamos es con las autoridades, hermano. Y llegamos a tal punto que llegamos inclusive a odiar. Llegamos es que tienen contra mí, y fabricamos en nuestras mentes y en nuestros corazones como si fueran los peores enemigos, cuando Dios los ha puesto ahí para temor de los malhechores, no de nosotros. Amén, de los que hacen el mal. Esto es interesante, hermano, pero por eso es importante para nosotros llegar a un punto en el que Dios nos comanda precisamente lo que vamos a leer ahora, Mateo 5:44. Qué bendición. Tengo aquí unos rápidos. Y dice la palabra de Dios. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No lo digo para vanagloria, no es fácil. Como todos nosotros batallamos cuando la gente nos hace daño, amén, somos lastimados, amén. Pero hay gente que me ha dicho, bueno, ¿y por qué sigue ayudando? ¿Por qué le sigue hablando? ¿Por qué sigue, a pesar de que le hicieron mucho daño? Pero es que no es a mí. Sí, en lo personal, en mi corazón, en mi alma, se duele uno. Como todos ustedes, nos dolemos cuando alguien nos lastima. Amén. Pero Dios va desarrollando el corazón para poder perdonar y seguir amando. Y quien se deja, hermano, quien se deja, se llegan a lograr cosas grandes y maravillosas, porque algo que yo he podido ver es que cuando eso se supera y se establece precisamente esa honra uno hacia el otro, esa sumisión, todos valemos igual ante el Señor, pero, y de eso voy a hablar un poquito, pero una autoridad es una autoridad que debe ser honrada y respetada como tal. Amén. Eso no cambia las cosas, y por eso es tan importante para nosotros llegar fíjense bien lo que nos comanda el Señor. Aquí no dice cuando lo sientas, cuando te calmes, no, aquí dice ama y bendice a los que te maldicen, a los que te hacen daño, a los que te ultrajan, ámalos, ora por ellos. Y esto es interesante porque así vamos a poder entender los ejemplos. Ya vimos ahorita el 9, vamos a Números, vamos a ver otro ejemplo. Número 12. No me siento muy bien, hoy me pusieron unas cuantas vacunas, y me hicieron unos cuantos exámenes. Y siempre la reacción cuando te acaban de poner las vacunas no es muy... Y como fueron varias al mismo tiempo, ¿no? Ando con todos los brazos parchados y me sacaron sangre, y bueno. Pero damos la honra y la gloria a Dios que nos permite estar aquí. Así es que aquí en Números, capítulo 12, versículo 1, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. ¡Wow!
cuando tú lees este versículo no la crees. María y Aarón, los hermanos de Moisés, sí eran hermanos mayores, eso es cierto. Pero sus propios hermanos, hablando de quien Dios había usado para sacarlos de Egipto, para hacer así la historia, lo puedes leer así un poquito más corta, para no irnos tan largo a todos los versículos. Esta es la situación. Dios había llamado y escogido, ¿a quién? A Moisés. No a Aarón, no a María, ciertamente. Es a Moisés. Lo prepara por 40 años. Moisés, en ese momento, él sabe, él reconocía que había sido llamado por Dios para ayudar a su pueblo y por eso él pensaba, por eso Dios me ha puesto como príncipe de Egipto. Así yo voy a tener el poder y la autoridad para ponerlos en el lugar que debían estar, como mi antecesor José. ¿Sí me explico, hermano? Es interesante. Y él por eso él llega y separa a estos y mata a un egipcio, y después cuando quiere separar a dos hebreos, uno se voltea y le dice, ¿y a ti quién te ha puesto por juez entre nosotros? ¿Quién te crees que eres? Fíjense, esas palabras son las que se han repetido por todos estos tiempos, aún llegando hasta nosotros. Y él, ¿quién se cree que es para decir lo que yo debo? La autoridad. Ya sea un ujier, ya sea un maestro de escuela dominical, ya sea el pastor, ya sea cualquier tipo de autoridad. Amén. Y es interesante porque es exactamente así. Y aquí Dios lo permitió porque se da cuenta que al que había sido llamado no era el tiempo de él. Amén. Todavía le faltaba la preparación. Todavía vienen otros 40 años en el desierto como pastor y después otros 40 años llegando al largo tiempo. Amén. Pero era lo que necesitaba Moisés. Amén. Y es interesante entonces ver cómo Dios va trabajando y después de todo esto ven los prodigios que hace Aarón. Hablaba enfrente de Faraón por Moisés y ve todo lo que Dios le permitía hacer a Moisés por el poder de Dios, ve la manifestación, todas las plagas, hermano. Después se abre el mar, lo cruza, él ve cómo sale agua de la roca, la nube, todo lo ve. María también. María, después de haber cruzado en seco por el mar, dice, canta un tremendo salmo que todavía ha llegado hasta nosotros, el salmo de María. Y saben, hermano, wow, tenían dones, eran capaces. Dios también los usaba, eran herramientas de Dios también, Aarón y María. Pero hablan en contra de la autoridad dispuesta por Dios. Y esto es sorprendente, en lugar de apoyar a su hermano. Amén, es un trabajo grande. Y sabes, hermano, bueno, iba a ir a llevarlos algunos versículos, pero sabemos que, solamente apúntalo, hermano, Éxodo 15:20, ahí se exalta a María como una persona que tenía dones de parte de Dios, amén, para ayudar y complementar el liderazgo que se le había dado a su hermano. Pero fíjense bien, hermano, ciertamente, ¿por qué hablan mal de su hermano? ¿Sabes dónde comienza todo, hermano? Como que en sus corazones se estaba dañando el que probablemente todo recaía y si ellos siendo los hermanos mayores y en aquella cultura eso era muy especial. El hermano menor debería respetar al hermano mayor. Amén. Pero aquí Dios lo había escogido, lo había puesto por utilidad al menor como a José. Es interesante, ¿verdad? Cómo Dios hace las cosas. Porque así es como se revelan los corazones de las personas que están bajo autoridad. Esa es la esencia, la revelación de la persona que está bajo autoridad, la forma como respondemos a esa autoridad en el bien y el mal. ¿Saben qué hizo Moisés? Toma por esposa una mujer cusita, una mujer africana. Ya la ley decía que no deberían mezclarse, amén. A nosotros nos llega y nos dice, hey, no te unas en yugo desigual. A nosotros no se nos prohíbe tomar en matrimonio a gente de otra etnia, de otra raza, de otro color, de otro país. No, Dios no lo permite, amén.
te dice, no te unas con un no creyente. Eso es lo que está diciendo. Pero en aquel tiempo la ley sí lo marcaba, decía, no, ahorita el pueblo de Dios debe mantenerse puro, porque si no van a ser desviados, no están listos. Amén. Como las personas que se van a casar, los jóvenes sobre todo, ¿verdad? Deben llegar con un corazón puro, no mezclado, por eso hay que mantener pureza, para no llegar con nada al matrimonio que no pertenezca a ese matrimonio. Como muchos nosotros llegamos y lo que trajimos fue mal al matrimonio. Veníamos con pecado anterior, sucio, amén. Veníamos impuros. Bueno, no funcionaba bien, pero ahora con el Señor nos ha limpiado, nos ha unido, ya es otro cuento. Y así debemos de mantenernos. Entonces, ellos dicen, ¿por qué Él hace esto si va en contra de la ley? ¿Por qué Él se une? ¿Pecó Moisés? Sí, pecó. ¿Desobedeció a Dios? Sí, desobedeció. Lo interesante es que todo el mundo dice, ay, pastor, nadie es perfecto, más porque desobedece. ¿Sí? Desobediencia es desobediencia. Y cada uno va a tener que lidiar. Moisés tenía que lidiar con ello, con Dios. Su pecado no iba a quedar impune. Amén. Pero eso no les tocaba a María y Aarón descalificarlo, no. Era llamado por Dios. Al igual que Saúl, al igual que Noé, hermano. Nosotros no podemos hacer menos a la autoridad porque cayó como el hijo de Noé o David, pudo haberlo matado, pero no, hermano, en contrario, él todavía resalta lo que había hecho Saúl. Saúl había hecho cosas grandes en el nombre de Dios, hasta que cae en desobediencia y tampoco se somete a la autoridad puesta por Dios, al profeta. Amén. El resultado de la desobediencia de estos hombres es negativo, trae maldición a sus vidas. No es menor lo que le sucede a Aarón y a María. Vayan al capítulo 12 de Números al versículo 2. Y dijeron solamente, por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Fíjate bien, hermano, Jehová oye todo, nuestro Señor y Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, todo lo oye. Y a veces no queremos sentir, y sabes que es simplemente la parte de rebeldía que hay en nuestra naturaleza pecaminosa, el no someternos y decir, Dios también me usa a mí, yo también conozco, yo también sé, yo también puedo, yo puedo hacerlo inclusive mejor. Y probablemente Aarón y María podían hacer cosas mucho mejores que Moisés. Pero ellos no habían sido escogidos por Dios para ser los líderes del pueblo. Había sido Moisés. Amén. Y entonces los va llevando. Solamente por él habla. Solamente él es el único que puede predicar. Dios no nos habla también a través de mí. Y sabes, es interesante cómo a pesar de que ellos dos habían visto cómo Dios había usado a Moisés y ellos mismos habían sido usados por Dios, sus dones, sus capacidades les enorgullecen, se enaltecen. Y el orgullo es algo que mata la relación con Dios. Dios rechaza el espíritu soberbio y altivo. Amén. Totalmente. Y entonces en este momento, al resaltar el pecado de Moisés, estaban minimizando su propio pecado. ¿Tenían razón en lo que estaban diciendo? Sí, tenían razón. ¿Había pecado? Sí, había pecado. Pero no les tocaba a ellos. A ellos les tocaba tal vez aconsejarlo. A ellos tal vez les tocaba ayudarlo. Amén. Guiarlo, apoyarlo, pero no les tocaba juzgarlo. Y es interesante cómo las cosas van cambiando. Y pasamos allá a Romanos capítulo 12. Qué bendición. Versículo 6 y 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y sabes, hermano, en la iglesia hay diferentes personas que tienen diferentes dones. Es decir, se nos ha dado el privilegio de desarrollar un don para el servicio del ministerio, pero como es un cuerpo, y todos somos miembros de este cuerpo, todos tenemos dones, hermano. Déjame decirte una cosa. Todos somos útiles. Dios nos usa a todos. Todos somos importantes. Pero a uno les ha dado uno y a otros otro, y cada quien tiene que cumplir con su función. Eso no quiere decir que yo como pastor y predicador no vaya a haber otros mejores predicadores que en un futuro vayan a ser pastores. Yo sería gustoso. Y sabes, hay buenos predicadores aquí en la iglesia. Yo me gozo escucharlos y muchas veces decir, wow, si me hubieras usado así a mí al principio. Han avanzado mucho más rápido de lo que yo siquiera había soñado. Y no quiere decir que yo he llegado a un buen nivel, simplemente tal vez por el tiempo, el conocimiento que tengo, supero a algunos de ustedes, pero no por mi habilidad, pero sí yo sé que me ha dado el don para predicar. Pero es una bendición ver que hay otros que tienen ese don para servir, que hay otros que tienen el don de servicio y que lo están desarrollando y cada vez es mayor y mejor, y eso trae la honra y la gloria a Dios, pero no soberbia y deshonra a la autoridad. Eso no hace menos a la autoridad. A mí me trae gozo y a Dios también. Pero esto no es señal de que haya otro líder, otra autoridad dispuesta por Dios. Solamente hay una, es Cristo. Y Cristo llama a una persona para ponerle en esa autoridad. No llama a 2 o a 3 o a 4, llama a una. Así como en tu hogar tú eres la autoridad puesta por Dios, no ha puesto otra autoridad. Amén. Ok. Y es interesante ver que hay un solo presidente. Amén. ¿Cuántos presidentes hay en el país? ¿Cuántos gobernadores? ¿Sabes? Es interesante. Tienen gabinetes, tienen gente que se rodean, pero y puede ser que haya mejores personas. Yo, por ejemplo, veo a nuestro presidente, a Trump y a vicepresidente Pence, y veo a un hombre espiritual, a Pence, un hombre que ha sido cristiano por generaciones, un hombre que se le ve su paz, y yo no sé si es muy buen político, si es muy buen administrador, pero el trabajo que hizo en Indiana fue un buen trabajo como gobernador. Yo pienso que el apoyo que le está y toda la influencia que está hacia el presidente Trump le está ayudando a que sea cada día un mejor presidente y se acerque más a Dios. Pero bueno, ¿sabes? Entonces está utilizando los dones. Puede ser mejor que el presidente, pero a él no ha sido escogido para ser el presidente, pero para ser el vicepresidente, para que apoye. Y ahí es donde se glorifica a Dios. Amén. Y entonces, hermano, hay muchos dones. El don que Dios quiere, lo que significa ministerio, que viene de la palabra diaconía, significa servir. Entonces, los dones que Dios nos ha dado son para el servicio del resto del pueblo. No es para decir, vean cómo hago esto. Y yo me voy a enaltecer porque yo ayudo aquí, yo ayudo acá, yo pongo acá, No, hermano, te lo ha dado Dios para que Él sea glorificado. Y Dios nos ha puesto en una iglesia y nos ha dado todos esos dones para que entre todos la iglesia sea luz y faro en este mundo. Amén. Para los perdidos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Dios dice en Mateo 28, 18, dice, y toda autoridad les es dada sobre el cielo y la tierra, toda autoridad. La autoridad entonces fluye hacia abajo. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, pone a unos maestros, a otros pastores, a otros diáconos, a otros ancianos, y pone diferentes autoridades dentro de la iglesia. Él es el que las dispone. Eso está en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Pero es interesante entonces ver cómo Dios, la autoridad viene hacia abajo, no va hacia arriba, no decir yo soy la autoridad, no. Él es la autoridad sobre mí y solamente tengo autoridad porque Él me la da. Entonces, cuando nos vamos enfocando y nos damos cuenta que
Dios es el que pone las autoridades, y cuando una persona se revela, y como hemos dicho en un principio, el hijo de Noé, después Moisés y María, y Aarón, y David, Saúl y Jonathan, y todavía no terminamos la historia ahí. Regresemos a Números 12, versículos 3 y 4. Una vez que podemos entender estas cosas, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. ¿Sabes? Una vez que ellos se rebelan, él les dice: salid de mi presencia. La primera consecuencia de una persona que se rebela contra la autoridad es salir de la presencia de Dios. No puede estar más en su presencia, pues está en pecado en contra. Ya vimos en Romanos que el que se rebela contra la autoridad se rebela contra Dios mismo. Amén. Entonces, si se está rebelando contra la autoridad puesta por Dios, tiene que salir de la presencia de Dios. Y fíjense la razón, y esto es interesante. Salen, les dice: salgan de aquí, salgan de aquí. Entonces, y él les dice en el versículo 6, y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, les separaré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Interesante. Cuando Dios escoge a Moisés, él sabía y le dice: ustedes están hablando con el que es fiel. Quiere decir que una persona que se rebela es infiel contra Dios al no respetar la autoridad puesta por Dios. Amén. Interesante, ¿verdad? Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y a veces tenemos que entender estas cosas, hermano. Fíjate bien, hermano, no estés pensando que eso lo digo por ti o por mí. Nuestros hijos, nuestras familias tienen que aprender a respetar la autoridad, y esta autoridad es puesta por Dios. No cometas el error nunca de hablar mal en frente de tus hijos de una autoridad, ni a solas, porque Dios también lo escucha. Es interesante. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Segundo, son sacados, no puedes estar en mi presencia, y la ira de Dios viene contra los que se rebelan con esta autoridad, hermano. ¿Me estás escuchando, hermano? ¿Sabes? Hay gente que me dice: ¿por qué me estará pasando esto, pastor? Y después nos damos cuenta, pues, que hay gente que se ha revelado de alguna manera. Ay, perdóneme, pastor. Ay. Y yo me pongo a pensar, hasta antes de eso no le había estado yendo muy bien. Y después de que se arrepienten, sus corazones cambian, la bendición regresa. Amén. Y aquí está el ejemplo claro con ellos. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo llegó la consecuencia? Ahí. El pecado no tarda, las consecuencias del pecado no tardan en llegar. Hermano, la separación es inmediata, porque dice, por cuando todos pecaron y están separados. Amén. De la presencia de Dios. ¿Sabes? Nuestro pecado nos separa de Dios y es inmediato. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, la rebeldía. Aquí vemos a María que inmediatamente que Dios dice: con ustedes les he hablado por sueño, pero con él hablo cara a cara. Aún en su pecado. Amén. Había tomado una mujer que no debería de haber tomado. Pero fíjense que Dios está permitiendo ahorita este tipo de circunstancias. Perdón. Y empieza a sacar el corazón, tanto del hijo de Noé, amén, en este caso de los hermanos de Moisés, saca el corazón de David, amén. ¿Qué tipo de corazón tenía? Entonces, las circunstancias que Dios estaba permitiendo, no que estuviera permitiendo el pecado, amén, o que se agradara con el pecado de estas personas. No. Estamos diciendo, esto
estaba disparando lo que estaba guardado, escondido en los corazones de otros. Qué interesante, ¿no? El pecado de otra persona revela el pecado de otros. Porque nosotros hoy en la iglesia, que estamos bajo la gracia, tenemos a abogado para con Dios, y Él es el fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados en arrepentimiento sincero y honesto. Y esto es interesante, hermano. Entonces, todos tenemos ese privilegio de reconocer, arrepentirnos y esa oportunidad de nuestro pecado. El juicio de las otras personas no es lo que nos libra del pecado. Eso lo entorpece y lleva maldición a la vida de que establece juicio. Amén. ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, hermano, fíjense bien, no solamente cae lepra, dice, y dijo Aarón a Moisés, oh, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Arrepentimiento. Gloria a Dios. Aarón se da cuenta, locamente hemos hecho. ¿Sabes? Nunca va a personas que traen, y eso es lo último que voy a tocar, las personas que traen divisiones, que traen problemas, que siempre están quejando, teniendo grupos y formando divisiones, siempre va a llegar la ira de Dios a ellos, de una manera o de otra. Su pecado no queda impune porque contra Dios mismo se han rebelado, a menos que se arrepientan. Amén. Y fíjate bien, dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Qué leímos en Romanos? Que dice, ama y perdona, digo en Mateo, ama y perdona a tu enemigo y ora por él. Amén. Interesante, ¿verdad, hermanos? Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Geserot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Y qué de Aarón? ¿Sabes, hermano? Aarón siendo uno de los líderes, el segundo de a bordo, se da cuenta de que en lugar de haber callado a su hermana, decirle, no, eso no está bien lo que estamos haciendo, la animó. Amén. Probablemente ya habían levantado este murmullo entre el pueblo de Dios. Ahorita vamos a ver un ejemplo específico, inmediatamente después de que pasa esto. Y y él se arrepiente, locamente, perdóname, Señor, he pecado. Amén. Esto permite que María sea sanada y sigue sirviendo, pero tuvo que estar separada del pueblo de Dios por 7 días, siendo limpiada. Amén. ¿Me están siguiendo, hermanos? Muchas veces pensamos que la autoridad puesta por Dios es simple y sencillamente porque no aceptamos que ha sido puesta por Dios. Y pensamos, él solo, él se cree más, él se cree mejor, o esa persona, o mi esposo, o mi esposa, o el maestro de la escuela, o el oficial de policía o de tránsito, ese ujiero, ese maestro de escuela dominical. No, hermano, no debemos de pensar de esa manera. Los abusos en el liderazgo de la iglesia han sido muchos y por muchos siglos, hermano. Ha habido mucha gente que ha abusado de otros. Han pagado caro sus abusos. Por eso no se debe liderar como si uno fuera el amo, el dueño de lo que se está liderando, de quien se está liderando. Debe ser con amor, con disciplina, con orden, con carácter, es cierto. Amén. Porque si no, no hay orden. Amén. Una persona débil no puede llevar un liderazgo. Amén. Por eso nosotros no somos fuertes en nosotros mismos, sino nos tomamos del poder de Dios, de la fortaleza de Dios, para llevar el liderazgo que ha sido puesto en nuestras manos, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier parte, sobre todo en la iglesia. Amén. Sabes, es interesante que cuando estas personas se empezaron a quejar, hablaban de Faraón como si
Les habían puesto doble carga, los tenían impuestos. O sea, nos sacaste de la tierra que fluye leche y miel para traernos a este desierto. ¿Cuál fluye leche y miel? Si ya los tenían a pan y agua. ¿Sí me explico? A latigazos. Pero así somos. En lugar de apreciarlo donde Dios nos está poniendo, porque nos olvidamos de dónde nos sacó. Amén. Ok. Entonces, la autoridad espiritual es designada. En nuestra cultura occidental, como vivimos en democracias, estamos acostumbrados a votar, a escoger nuestros líderes. No así en el reino de Dios. Aquí no se escoge un líder por su carisma. La votación, ¿quién vota por tal persona? Y se traen candidatos. Esto no es una democracia. Si el líder no es puesto por Dios, es escogido por Dios, es traído por Dios y es ungido por Dios, hermano. No importa qué diga el resto de la gente, no importa si esté de acuerdo o si quieren. Ahorita vamos a ver ejemplo de esto. La autoridad debe ser puesta por Dios. Así es que Romanos 12:3, vamos a entrar en este tema. Hay gente que me dice, oiga, pastor, ¿por qué lo que predica el miércoles no lo predica el domingo al resto de la congregación? No, porque es para la congregación que está el miércoles. ¿Sí es? 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Les hice el comentario de Absalón y David, porque Absalón se paraba en las puertas y dijo, si yo fuera el rey, yo te arreglaría tu asunto de una manera rápida y beneficiosa hacia ti. Sabes, no pienses de ti como si tú pudieras hacer las cosas mejor. Y pudiera ser que las pudieras hacer. Ayuda a que eso suceda, cooperando, dando la idea, trabajando en la idea. Amén. Que se haga así. Hay mucha gente que está acostumbrada. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Por qué no lo haces? Qué bueno que traes una idea, pero sé tú el que empieces a poner las manos a la obra. Amén. Hay mucha gente que tiene muchas ideas para hacer las cosas en la iglesia, pero nunca las quieren llevar a cabo ellos. Me estoy explicando, hermano. ¿Sabes? No tengas un concepto más alto de sí. Piensa con cordura, piensa con el Espíritu del Señor. Amén. ¿Sabes? Dios es bueno, pero Dios nos da a cada uno el lugar en donde debemos de servir para poder prepararnos para el siguiente paso. Todos. No hay una sola persona que va a pasar y va a llegar aquí por esa puerta y decir, no, Dios me ha llamado a ser el pastor de esta iglesia. No, hermano. Tendrías que tu testimonio de servicio, de amor por la iglesia, por eso yo les digo, traer a alguien de fuera, el pastor que siga la obra, si Dios no regresa antes, nuestro Dios Jesucristo, debe ser alguien de la congregación, que ame la congregación, que ame la visión de la congregación y que siga el trabajo que ha puesto Dios aquí. Por eso es tan importante levantar líderes en la iglesia. Amén. Entonces, ni Cristo, Hebreos 5, 4 y 5, no vamos a ir ahí, solamente lo vamos a apuntar, ni Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él esperó que Dios lo pusiera como sumo sacerdote. Amén. Es el ejemplo, no porque no fuera Dios, no porque no tuviera la capacidad, sino para darnos el ejemplo que Dios, Él siempre esperó a que Dios Padre diera y lo pusiera en el lugar que quería que estuviera. Amén. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, fíjate, apartado para el evangelio de Dios. Dos palabras importantes en la autoridad puesta por Dios: llamado y apartado. Amén. Así como nosotros, dice Romanos 10:13, invocar el nombre del Señor, llamar. Amén. Nosotros somos llamados al Señor. Y luego dice apartados para el servicio del Señor. Y esto es interesante, hermano, que Pablo reconociendo, y ahorita vamos a ver un poquito de la historia de Pablo, cómo es que es llamado y apartado, hermano.
y si Pablo sucedió esto con Pablo, cuanto más nosotros. Pablo, a pesar de que tuvo un encuentro con Cristo, y dice: Cristo, tengo algo, un trabajo especial para ti, y lo lleva, y después de que recibe la vista de nuevo, se va a Jerusalén. Amén. 1 Timoteo 3:10. Fíjense bien, hermano. Pablo, oiga, Pablo, el apóstol, el que había sido educado a los pies de Gamaliel, había ido a la mejor universidad, el fariseo de fariseos. Fíjense bien, hermano, cuando un siervo es llamado, lo primero que hay es sumisión a la autoridad. ¿Amén? 1 Timoteo 3:10. Y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Sabes lo escribe Pablo? Amén. Primero, ¿qué tiene que suceder? Que sean sometidos. Viene de la palabra sumisión. ¿Ellos pueden someterse a otra autoridad? Ahora dice a prueba. ¿Ellos pueden obedecer? Nadie puede ejercer un dominio para poder comandar, para poder dirigir, si primero no aprendió a someterse a la dirección de otra persona. Una persona sin sumisión nunca va a aprender a poder enseñar sumisión a otros, porque no la tiene. Amén. En sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo dice: sométase a prueba primero. Si la persona es capaz de someterse a la autoridad de Dios, bajo las autoridades. ¿Sabes? Cuando él se presenta al rey Agripa, él no dice: ¿Tú crees? No, hombre, te voy a pedirle que te caiga fuego porque no quise. ¿No? Oh rey Agripa, oh altísimo, oh excelentísimo rey Agripa. Amén. Él le habla con todo el respeto, porque era una autoridad puesta ¿por quién? Por Dios. Era un inconverso, ciertamente, estaba viviendo en pecado, ciertamente, pero eso no le hacía, a Pablo no le daba la autoridad a él a juzgarlo. Era Dios el que lo iba a juzgar a través de la palabra. Amén. Nosotros dejamos que la Biblia nos exhorte, nos juzgue a través de enseñarnos como en un espejo: mira, estás pecando, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que estás haciendo. Amén. Ok, interesante. Entonces, vayan conmigo a 2 de Timoteo 1:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esto es interesante: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, el ministerio que va promoviendo nuestro Señor Jesucristo en nosotros debe ser con fidelidad. Amén. Ser fieles a lo que Dios ha puesto por nosotros. Ahora vayan al capítulo 1, versículo 11. Dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él fue constituido. Él no lo era, hermano. Tenía toda la sabiduría, todo el conocimiento bíblico que había en aquel tiempo, si tú quieres. Pero dice: yo fui constituido. Es decir, él no era parte de la iglesia. Al tener ese encuentro con Cristo, Cristo le llama, obviamente, él va con todas las cartas de Cristo. Yo te he escogido para mi obra. Apóstol, sí, amén. Pero él no llega como apóstol. Él llega como una persona que necesitaba aprender. Él no había convivido con Cristo, no conocía todo lo que había dicho Cristo, pero llega a ser instruido por las autoridades y se somete por unos años. Amén. Dice: fue constituido apóstol y maestro a los gentiles. Para poder enseñar hay que aprender. ¿Cómo es que él escribe todas estas cartas? Porque él fue instruido en todo, cada palabra que Cristo había dicho y ellos habían escuchado. Y él reconoce esta autoridad de parte de los otros 11 apóstoles, amén, y de todos los que habían servido. Y es interesante que él va y se somete. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, amén,
Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes, el tetrarca. ¿Y quién dice? Dice que no dice, ¿qué es lo que no dice aquí? Apóstol. Dice, profetas y maestros. Él no era un profeta, entonces era un maestro. Amén. Y fíjate que lo pone al mismo nivel que todos los otros que estaban ahí, en la iglesia. No le dan el apóstol y el apóstol Saulo junto con ellos, no, y Saulo. Junto con todos los demás que eran maestros de escuela dominical, junto con todos los demás que eran mujeres, o que servían en el ministerio de música, o en el ministerio de adoración, en el ministerio de alabanza, en el ministerio de oración, estaban juntos, todos estaban juntos sirviendo, incluyendo a Saulo, Pablo. ¿Me están escuchando, hermano? Porque estaba en un tiempo de preparación. Dios le estaba preparando. Y él se somete a esas autoridades, hermano. Pedro en Jerusalén probablemente sería el pastor de la iglesia. Él estaba sometido a Pedro y a los otros apóstoles y reconocía su apostolado. Y él sabía, tengo más conocimiento que todos ellos. Yo vengo de la mejor universidad de ellos, ni a la escuela fueron, pero él veía el poder de Dios y él estaba escuchando lo que Jesús le había dicho que tenía que aprender de él, para después poder ser usado con poder en el ministerio que le estaba llamando y había sido apartado para él. ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, hermano, el orden divino del Señor para los ministros y posiciones de servicio se revela en la Escritura. Y aún nos puso a Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que ayudan, los que sirven, los que ministran, los que presiden. Amén. Esto está en 1 Corintios 12, 28, no vamos a ir ahí, pero hay ministerios en la iglesia. Amén. Ninguno es más importante, ninguno es menos importante, todos son bien importantes, pero todos tienen un grado de autoridad. Amén. Si no sería un caos, todos son la misma. No, pues el coro va a hacer esto. Vamos a estudiar esta parte y los de allá, los de la orquesta esta parte, los sugieres allá, los de cada escuela dominical va a enseñar lo que el maestro dice que. Entonces sería un desorden, todo mundo por ningún lado. Amén. Una mano más grande, un pie más pequeño, cojos, tuertos, sería horrible, hermano. No, la iglesia se va creciendo unida por todas las coyunturas, juntamente, va creciendo. Y es por eso que debe de haber orden en la iglesia. Amén. Y es por eso que Dios escoge una autoridad para poner ese orden. Amén. Que viene de la palabra de Dios. Hechos 13:1, regresemos ahí. Dice, había entonces en la iglesia los que estaban en Antioquía. Si nos damos cuenta, Saulo, que después es llamado Pablo, se encuentra entre estos maestros. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjense bien, hermano. Vemos que en Romanos 12:1 dice, apartado y llamado. Amén. Y fíjense bien lo que sucede aquí en el 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y ¿a quién? A Pablo. Apartádmelos. No quiere decir que fueran especiales o mejores, sino que lo estaba tomando para un ministerio especial. Cuando comenzamos nosotros esta congregación, hermano, o que la comenzó el Señor y mi Dios me permitió ser su vocero, para empezar, no había nadie que ministrara más que yo. Amén. Pero Dios ha ido apartando. Y ahora hay maestros de escuela mental, hay ujieres, hay ministerios en la música, en la alabanza, en los jóvenes, en los niños. ¿Sabes? Va apartando, hermano. No todos estamos en la misma posición, pero todos servimos para el beneficio de la congregación. Amén. Esto es algo que debemos de estar bien conscientes nosotros. Apartármelos para la obra a lo cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y es interesante, hermano. Una persona para que llegue a estar en la autoridad, en la etapa donde Dios ya para lo cual lo ha llamado, debe no solamente salir de la iglesia, pero debe de haber servido en la iglesia bajo la autoridad de otra persona.
en sumisión total. No con queja. Por eso leemos ahí, ¿verdad? Obedecer a vuestros pastores. ¿Y qué más dice? ¿Pero qué más dice? ¿Cómo lo debemos de hacer? No quejándose, ¿verdad? ¿Qué más? Léanlo, hermanos. No quejándose, pero debe de ser con un espíritu, ¿qué, hermano? Y es interesante, lo acabamos de ver, ¿verdad? Dios nos va enseñando a apartarme. El tiempo había llegado y, ¿sabes? El tiempo en que Dios decide que ellos dos sean apartados, no les dice, apartámelos y dentro de un año los va a mandar. Es ahora. Cuando Dios dice ahora, es ahora. ¿Sabes, hermano? Y es por eso que a veces es tan difícil para mucha gente decir, sí me llamó, pero todavía creo que no estoy listo. No te toca a ti decidir cuando estás listo. ¿Sabes qué? Un hombre por sí mismo nunca va a estar listo para el ministerio. Tiene que ser ayudado por el Espíritu Santo y por una congregación que le apoye, que ore por él, que le ministre, que le confíe, que le ame, para ser mandado a ministrar al otro lado. Y es ahí donde se les impone las manos. Por eso dice Dios, no impongan las manos con ligereza a cualquier persona. Este ya está listo. No, que un tiempo de prueba. ¿Me están escuchando, hermano? Años tal vez en lo que Dios te dice, ahora mándalo. Ya está listo. Hay una gran necesidad ahí, mándalo. ¿Me está escuchando, hermano? Sale de la iglesia. No sale de un concilio, no sale de un colegio bíblico, no, sale de la iglesia. Aquí es donde se ayuna y se ora, y aquí es donde se le imponen las manos y son mandados. Porque Dios a ti y a mí nos ha llamado y nos ha apartado para un ministerio. Tal vez sea aquí solamente en la iglesia, pero tal vez a otros van a ser mandados. Hay que imponerles las manos, hay que ordenarlos. Amén. No, una de las características es que no sea una persona que no sepa nada. Simplemente porque es muy bueno, porque me cae muy bien, porque aparenta ser muy misericordioso. No, tiene que ser probado. ¿A través de qué? Del servicio en la iglesia. Su deseo y su amor por la iglesia, por los hermanos, por cada día estar más integrado y servir más dentro de la iglesia. Amén. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía, de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Wow, qué interesante. Sabes, hermano, nunca van solos. Es una mentira eso que se está haciendo de mandar gente sola. No, tiene que ser un grupo. Amén. Que se apoyen, que trabajen juntos. Ir y levantar y establecer una iglesia en otro lugar, en otro país, hermano, debe ser con la ayuda de la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Nunca va a llamar a una persona sola. ¿Qué dijo Dios? Bernabé y a Saulo, apartádmelo. Pero con ellos iba un equipo misionero detrás de ellos, junto con ellos. Detrás, me refiero bajo la autoridad de ellos. Amén. Llevaban a Juan, a Marcos, y ya cuando leemos la Biblia te damos cuenta que no iban solos, iba un grupo. Amén. Eso es importante para la iglesia. Entonces, hermano, para escoger un ministro, alguien que sirva dentro de la iglesia, un diácono, un anciano, hermano, no se llama el grupo de oración de la iglesia. Vamos a orar. No, hermano, se tiene que ser probado. No vamos a otra iglesia a ver si otro pastor nos da el consejo de si él sirve. No, es aquí en la iglesia, hermano. No es a través de una profetisa o uno que profetiza, no, hermano. Es a través de su testimonio, de su trabajo duro, de su fidelidad, hermano, de no andar juzgando, sino sometido a la autoridad que ha sido puesta por Dios ahí donde sirve. ¿Sabes? Hechos 7. Esto es interesante cómo... Vean lo que aquí está hablando de Moisés, 7 versículos 23 en adelante. Dice,
cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver cómo uno era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Sabes, hermano? Y es algo que te decía acerca del carácter. ¿Sabes cuánta gente va a rechazar tu autoridad? Se va a rebelar en contra de ella, hermano. No te van a aceptar, más si no es en el tiempo del Señor. Pero él sabía que Dios lo había escogido. Amén. Pero no era en el tiempo de él, no era en las fuerzas de él. Tenía que ser en el tiempo de Dios y en las fuerzas de Dios. Aquí él, ¿cuál tartamudo? Porque muchos dicen: no, es que era tartamudo. No, la Biblia no lo dice, soy tardo de habla. Pero aquí no vemos un tardo de habla. Pero ya ante la presencia de Dios, el temor de Dios ya invadía su corazón. Amén. Yo no quiero decir una tontera, no quiero decir algo que ofenda a Dios. Amén. No quiero fallarle a Dios. Y Dios siempre manda ayuda a sus siervos. A alguien que le sostenga las manos. Amén. Y es interesante, hermano, cómo Dios va trabajando en la vida de cada uno de nosotros de una manera específica y especial. Más tarde encontramos regresemos a Moisés. Fíjense bien lo que sucede aquí, la rebelión de Coré, Números 16. Números 16, versículos 9 al 11. Dice: ¿os es poco que el Dios de Jehová os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él, que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová y estés delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Levi, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Fíjate bien, hermano, aquí sucede algo interesante. Vamos al versículo 1. Coré, el hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros. Ahora es Aarón el que está sufriendo, ya se ha sometido. A María no se le menciona, pero estos dos líderes, y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él se acercará así. Haced esto: tomaron incenciarios Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Levi. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Levi, ¿os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación? ¿Sabes? Israel, acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y esté delante de la congregación para ministrarles. ¿Sabes qué, hermano? Normalmente, cuando hay este tipo de rebeliones, es gente que a través del orgullo empieza a sentir que puede hacer las cosas mejor. Amén. Se empiezan a hacer esos tipos de grupos. Normalmente siempre traen a otros detrás de ellos. Y es interesante, después de lo que había pasado con Aarón y María, toda esta congregación se levanta y dice: bueno, ¿y ustedes por qué? ¿Que no todos somos hermanos? ¿Que no Dios también mora el Espíritu Santo en todos nosotros? ¿Que también yo no tengo derechos?
Es interesante, ¿verdad? Cómo desarrollamos nuestra rebeldía. Con excusas. Que ya vimos todas sus faltas. Usted también tiene un montón de faltas. Y fíjense bien, y le dice Moisés, ¿que no les basta de dónde te sacó el Señor y ahora te ha escogido a ti como real sacerdocio? Su embajador, como su hijo, como herederos juntamente, que no te basta. ¿Y todavía quieres la autoridad que no te he dado? Es interesante. Esto pasa en todas las iglesias, en todos los lugares, hermano. Tal vez por falta de instrucción o enseñanza. Pero sabes, hermano, esto no puede suceder entre nosotros, ni en el hogar, ni en el trabajo, ni en ningún lado, hermano. ¿Sabes? Y él les dice, pongan los incenciarios, porque Dios escogerá, Dios va a decir, y pongan fuego y pongan incienso y préndanlo. Y sabes, hermano, y lo que sigue adelante es interesantísimo. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Moisés en la autoridad manda llamar no a Coré, a los otros dos, dice, a ver, vengan, no iremos. Una rebelión abierta. No voy a obedecerte, no voy a hacer lo que tú quieras. Interesante, ¿no? Todavía Moisés queriendo llevar las cosas por el lado amable, diríamos nosotros. Es poco que nos hayan hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿Ven? Es poco. Nos sacaste de Egipto, allí destilaba leche y miel, ¿no? Es donde Dios les había prometido. Pero después le dice, y tampoco nos han llevado a donde dicen que estamos en este desierto. Versículo 15, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incenciario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incenciario, 250 incenciarios, tú también y Aarón, cada uno con su incenciario. Tomó cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Wow, la ira de Dios, ¿verdad? Contra la rebeldía. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Fíjate bien, hermano, y es por eso que en el Nuevo Testamento nos dice, cuando veas a un hermano así en rebeldía, apártate de él. Amén. Apártate de él, no es una buena influencia. Ora por él, ámale, pero apártate de él. Y Dios dice, apartaos de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se había apartado de ellos también. Amén. Y así como a María y Aarón los hizo salir del tabernáculo, a ellos también le dice, y párense enfrente de sus tiendas. Dice, apartados de entre esta congregación, entonces Jehová habló a Moisés y dice, habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó, versículo 25, y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y es interesante ver cómo Dios trata el pecado de la rebeldía. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram de alrededor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conocerás que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare,
con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conocerás que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Sucede algo más adelante. Inmediatamente la congregación, si sigues leyendo ahí, regresa y dice, por su culpa, todos estos grandes varones eran hombres de renombre, eran príncipes, fueron consumidos por culpa de ustedes. Y aquel día murieron 14.500, 14.700 de la congregación por una plaga. Esto nos habla que Dios no trata con ligereza la rebelión. La falta de sumisión a la autoridad puesta por Dios es una rebelión en contra de Él. Amén. Esto está en Números 16:41, no vayan ahí. Y esto es interesante ver cómo Dios va trabajando. Sabes, la gente al no someterse a la autoridad impuesta por Dios blasfema el nombre de Dios. Su nombre es blasfemado. Es decir, Dios se equivocó al poner a esta persona en autoridad. No. Tiene propósitos. Aún los malos gobernantes tienen propósitos para Dios. Amén. Aún los pioles, dice, a los difíciles de soportar, a tus enemigos, ámales, ora por ellos. Amén. Aún, dice, no te rebeles en contra de lo que yo he dispuesto, porque tiene un propósito por mí, para mi plan divino. El pecado de cada uno de ellos fue juzgado por Dios. Dios no pasa por alto el pecado. Si ellos se arrepintieron y confesaron su pecado, cada uno de ellos, Dios les perdonó como a cada uno de nosotros. Amén. Y es importante entonces para nosotros que entendamos que el someterse a la autoridad puesta por Dios trae bendición. El rebelarse trae maldición para nosotros y para nuestras familias. Romanos 16, y aquí termino. Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Siempre va a haber gente que va a entrar a la congregación disfrazada, tratando de dividir, tratando de separar. Dios siempre hace limpias. Dios siempre separa y mantiene a su gente. No estamos hablando del error que hayamos cometido. Todos hemos cometido errores. Mientras tú te mantengas fiel a Dios en arrepentimiento, Dios te va a seguir usando. No te rebeles. No hables mal. No critiques y no juzgues a los que han sido puestos en autoridad. Sea quien sea. Amén. Desde la persona que cuida la cuna hasta el pastor, pasando por todos los ministerios. Sometámonos. Dejemos que Dios nos llame y nos aparte. Es parte de nuestro aprendizaje, hermano. Amén. Porque un día, cuando estemos nosotros en posición de liderazgo, vamos a necesitar que muchos se sometan a tu liderazgo. Amén. Empezando por tu propia familia. Así es que yo creo que esto trae mucho aprendizaje. Hay mucho más que hablar de ello, muchísimos versículos más, y es bien tarde, son las 9, pero debemos darle gracias a Dios que la palabra nos habla y nos enseña y nos instruye para que recibamos bendición, hermano. Amén. Dios quiere bendecirnos abundantemente. Sométese, obedezca. Dios se agrada con ello. Ore, ayude a aquel que se equivoque, incluyendo al pastor. Oiga, pastor,
creo que esto no está bien, oiga, pastor, esto no, duele, a nadie le agrada, amén. Pero si viene de Dios para bien de los demás, gloria a Dios, amén. Por eso la palabra de Dios en Efesios dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Dios usa a todos, pero a uno los pone en autoridad y hay que respetar esa autoridad. Sea el policía, sea el gobernamento, sea en la escuela, mucho más aquí en la iglesia. Respeta al ujier, respeta al que preside, respeta al que maneja la VEN, respeta a cada maestro, respeta a cada líder, honra, amén. Y eso va a hacer crecer la congregación de una manera increíble espiritualmente. Vamos a recibir la bendición de Dios. Oremos. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias por hablarnos, gracias por esta noche, gracias por tu mensaje. Perdóname, Señor, si tomé más del tiempo que debía, Padre, pero tú sabes, Señor mi Dios, que mi deseo es solamente compartir y poner en los corazones de los hermanos tu palabra y que de esta manera completamente en entendimiento podamos llevarla a cabo. Protege y cuida a cada siervo de la iglesia, a cada líder de cada familia, a su ayuda idónea, a sus hijos, Padre, sea con el liderazgo de la iglesia, los maestros de escuela dominical, los sugieres, sea con los que limpian, sea con los que cantan, sea con los que tocan, sea con los que dirigen y presiden, sea con el que predica, Padre, ya sea el pastor o alguno de los hermanos, y que todos juntos podamos honrar y glorificar tu nombre en sumisión y obediencia con corazones agradecidos, porque sabemos de dónde nos has sacado y no queremos más de lo que sabemos que en lo que tú has dispuesto. Y si tú quieres poner en un cargo, Señor, de autoridad, que sea en tu tiempo, porque yo sé que tú nos has escogido, Señor, para ello. Pero, Señor, ayúdanos a prepararnos y ponernos a prueba cada uno de nosotros, en fidelidad, en amor, en servicio, aún a nuestros enemigos. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gracias, Dios les bendiga, pasen buenas noches. Hermanos, permítame tantito, el hermano